Bueno, muy bien, Oscar, antes de pasar por ahí a la situación mediática que obviamente vamos a analizar, que el informe también analiza, quiero saber tu impresión sobre la situación que está viviendo Durán en este momento. Bueno, mira, el Durán, lo que pasa en el Durán es una cuota parte de lo que es el proyecto de salud global de Macri, ¿no es cierto? El proyecto es achicar el sistema, cerrar servicios, reagrupar, hay un mega plan de llevar diferentes hospitales a un mismo predio y entonces liberar esos predios para algún tipo de actividad propia o para decidir por ellos. Entonces, esto es una pieza más que constituye el proyecto general de Macri, que es el de achicar, el de alejar al Estado, liberar al Estado de la responsabilidad que tiene en las políticas sociales en general y en la política de salud en particular. Pero lo raro es que esta era una sala nueva, muy armadita, muy preparada, que fue inaugurada o reinaugurada por segunda vez, digamos, inaugurada en dos veces seguidas el año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Pues no aparece una cuestión de recursos, por lo menos en relación a lo que instalaron como terapia intensiva, sino que aparece otro problema que creo que tiene que ver con el nombramiento de la gente, ¿no es cierto? Claramente, es así la historia. Ese es un sector del hospital que estuvo postergado muchos años. La obra quedó postergada, frenada. Con el gobierno de Macri se reactiva ese sector y se empieza con todo lo que es la estética del sector. Digamos, se pinta, se arregla las paredes, se instala, se hacen los gabinetes y se ponen las camas. El 13 de agosto del 2010 viene Macri con toda su comitiva, inauguran, cortan la cinta, en el mismo acto que cortan la cinta, por la otra puerta cierran con llave y se van. Pasa el tiempo, pasa un año, no pasa nada, nosotros empezamos a exigir que ese sector era para ponerlo en funcionamiento. Nada, se inaugura la terapia intensiva pediátrica junto con la terapia intermedia, pero no se pone en funcionamiento. A mediados de 2011, julio de 2011, previo a las elecciones, aparece una orden de la jefatura de gobierno al director del hospital que había que poner prontamente en funcionamiento el servicio. No contábamos con los medios. Eran los respiradores que faltaban, son 8 camas, 6 van con respirador, los respiradores que faltaban y los recursos humanos. ¿Qué pasa? Los respiradores aparecen, los aporta el gobierno nacional. Los planes, el plan Nacer, aporta los respiradores que se necesitan para abrir el servicio, con lo cual ya teníamos una parte del gran problema que significa para Macri gestionar, solucionado. Bueno, quedan los recursos humanos. ¿Qué hay? ¿Qué recursos humanos hay? Bueno, llamemos a concurso. Se llama concurso, se sustancian los concursos y salen los primeros nombramientos. Salen para una sala que necesita 7 terapistas intensivos pediátricos y aproximadamente entre 18 y 24 enfermeros también especializados en terapia intensiva. Se nombran solamente 4 médicos, la jefa y 3 médicos, y se nombran 8 enfermeros. Y peor aún en los enfermeros, porque los enfermeros ni siquiera eran terapistas, pero aparte de no ser terapistas, ni siquiera eran pediatras. O sea, eran enfermeros generales, muchos recién recibidos, que los ponen a trabajar en el sector. Funciona con la promesa a los médicos de que prontamente iban a estar las designaciones que faltan. ¿Cómo funcionó este año, digamos? Porque vos como pediatra me imagino que en algún momento debes haber derivado pacientes. Claro. Sucede lo siguiente, digamos, cuando tenés septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hay menos patologías, hay menos patologías complejas. Las patologías más complejas se dan justamente con la bronquiolitis y las enfermedades respiratorias que necesitan el respirador, ¿no es cierto? Y eso aparece en el pico de bronquiolitis, en el brote de bronquiolitis que denuncia el mismo ministro, que es en el mes de marzo y el mes de abril. Cuando aparece eso hay una sobrecarga de trabajo sobre los profesionales que dicen, estamos saturados de trabajo, estamos trabajando día por medio, vamos a poner en juego nuestra matrícula y encima estamos haciendo un mal trabajo. Entonces empiezan a renunciar. Renuncia primero que nadie el enfermero que era especialista en terapia intensiva y atrás de él renuncian todos los demás que dependían de ese enfermero, digamos, porque se iban formando a medida que iban trabajando. Y luego renuncian los médicos. Y cuando renuncian los médicos queda un médico y la jefa del servicio y bueno, decide evacuar el servicio con 3 o 4 pacientes que tenía, los va derivando, los coloca en otros hospitales y el último que le queda lo coloca, digamos, los traslada, mejor dicho, al Hospital Posada, que se lo reciben porque la jefa había hecho una residencia, una posbásica en el Posada y conocía a la gente y le pide el favor de recibir a este paciente porque se me está complicando la situación a mí. Y ahí lo reciben y lo trasladan. El traslado del paciente se descompensa
¿no? Pues es un paciente que es un área crítica, es el paciente que está en el límite, digamos, no es un paciente de sala común que uno puede decir, bueno, puede esperar. Bueno, y ahí es día 15, se cierra con llave, entrega la llave al director y se cierra el servicio. Sí, así de simple. Ahora, ¿qué puede pasar con el tema de los nombramientos? ¿Qué le dicen cuando ustedes plantean a nivel del Ministerio de Salud, me imagino yo, de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, viejo, necesitamos más médicos, nombren gente, nombren enfermeros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que le dicen? Lo mismo que nos vienen diciendo desde julio, que lo abrieron. Ya están ahí, ya están nombrados, ya salen, ya mañana aparecen los nombramientos. Están yendo, deben venir en el Metrobús, no sé, porque la verdad no llegan. Es un trámite muy engorroso nombrar un médico. Es un trámite que servicio. lleva casi 8 meses. Es un trámite que es a nivel central, no es en el hospital. El hospital hizo los concursos y mandó la gente que estaba propuesta para designar. 8 meses lleva. En 8 meses los enfermeros que están sin nombramiento o esperando que los nombren, consiguen otro trabajo, se van al privado, digamos. No pueden esperar 8 meses para cobrar un sueldo e insertarse en un trabajo. Oscar, ¿y a cuánta gente perjudica esto? ¿Tienen una... ¿Está medido el sistema de salud completo de la ciudad cuenta con 82 camas, 90 camas. Esto representa el 10%, son 8 camas. ¿Sí? Ese 10%, ahí se incluyen, en los 80 camas, se incluyen las camas de Garrahan, que son de administración bipartita. Estás hablando de terapia intensiva pediátrica. Y ahora, en época de epidemia de bronquiolitis, y después de la bronquiolitis viene, el bronquiolitis tiene 2 virus que la producen, el sincicial respiratorio y el influenza. Digamos, viene de uno a otro, se van apareciendo los casos. El más letal es el virus por sincicial respiratorio, que ataca a los chicos de menores de 2 años y sobre todo es más letal en menores de 6. La demanda es la que aparece, digamos, no tenemos una curva epidemiológica, pero nosotros no podemos saber la curva de demanda que vamos a tener. Pero aparte de un hecho más importante que ese, que es, cruza transversalmente a todas las clases, si se quiere, sociales de la ciudad. Ninguno está exento. El que tiene obra social o el que tiene prepaga no está exento de que su hijo termine en la terapia del Durán, porque la terapia del Durán es un hospital geográficamente central, hay muchos accidentes de tránsito, muchos accidentes domésticos, y los pibes caen a la guardia. Como y de la guardia, digamos. Es como el Fernández en ese Claro, caso. Y la guardia necesita derivar a la terapia y es una actividad crítica. Es instantánea. La primera 2 horas de atención del paciente en situación crítica es fundamental. Vos le salvás la vida ahí o no le salvás la vida. Y si se la salvás, también le prevenís las secuelas que pueda tener. ¿Y qué vas a hacer ahora, de ahora en adelante? Porque vos no vas a poder derivar pacientes a terapia intensiva y que, digamos, como médico, ¿en qué? Digamos, es una situación bastante apremiante. ¿Qué vas a tener que decir? Muy compleja. Como se vino haciendo hasta ahora, nosotros le hacemos el sostén en la guardia. Vienen los terapistas volantes de Elizalde o el Gutiérrez, le hacen el sostén hasta que se activa el sistema a través del SAME para que consigan camas para derivar alguna terapia el niño. Y en muchos casos no aparece la cama y hay recursos de amparo que presentan los padres o los mismos médicos, entonces la justicia le obliga al gobierno de la ciudad a conseguir una cama en el servicio privado. Doctor, esto se da en el marco de un dato que realmente creo que los medios, con esta protección, que sin meterme en el tratamiento mediático, porque es tan horroroso pensar que no se atiende adecuadamente en una ciudad como Buenos Aires, donde tiene uno de los ingresos per cápita más importantes de los países desarrollados, no ya de América Latina. Pero los datos estadísticos de la ciudad de Buenos Aires muestran que ha habido un aumento de la mortalidad infantil entre el 2010 y el 2011. Y en esta situación, yo quisiera que usted nos precise lo que significa el aumento de mortalidad en cuanto a cantidad de criaturas que mueren porque no tienen la atención adecuada. Primero, creo que se manejaron los datos de 2010. En principio creo eso. Se manejaron los datos de 2010, que no era, que había bajado históricamente, la reducción histórica. Para las elecciones, digo. Se bajaron los datos. Y ahora tienen que transparentarlo. Hay un aumento de 2 puntos en la tasa de mortalidad infantil, ¿no es cierto? Que es el 26% que denuncia el diputado Cabandier. 26% de aumento, que en la tasa de mortalidad infantil con la que nos manejamos nosotros son 2 puntos. 2 puntos representan 90 pibes menores de 1 año que se murieron en 1 año.
Cualquiera, hemos visto a partir de la tragedia lo que significó una muerte masiva. Bueno, ¿quién va a dar respuesta? El jefe de gobierno tendría que dar respuesta a estos 90 pibes que se le murieron en un año. Y de muerte evitables, ¿no? Porque son postnatales menores de un año. Este es el gran problema que tenemos. Digamos, el sistema de salud está desarticulado, está siendo vaciado, está maltratado, y hay un blindaje mediático que estas cosas que tienen que ver con los niños, ¿sí? Donde nosotros pedimos que este sea el límite, le pedimos a la sociedad que lo votó, le pedimos a nuestros colegas que por ahí no activan del todo, le pedimos a las organizaciones sindicales que algunas están ahí y otras no aparecen, que establezcamos el límite. Si la muerte, la salud, la vida de los pibes no es el límite, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No, una de las cosas que argumentaron Trota tiene que ver con esto de que es temporal, o sea que es por un tiempo. ¿Eso te parece una cosa creíble en función también de los antecedentes que estabas describiendo vos anteriormente? Mirá, se fueron 3 médicos y dicen que van a entrar 4, con lo cual estamos en la misma situación. Anda a explicarle a la madre que tiene un hijo en terapia intensiva que es temporal, que venga dentro de un rato que lo van a atender en la terapia, que se lo trasladaron al Posada, casi se descompensó en el viaje, que después lo van a traer de vuelta y se va a volver a descompensar. Digo, el ministro de Salud que eligió Macri es titular de Salud Pública de la UBA. Tiene que, digamos, uno de los módulos de salud pública es planificación estratégica en salud. Digamos, esto no puede abrir un servicio y no tener la planificación de todo lo que necesita el servicio. Es más, el CATI, el Colegio Argentino de Terapia Intensiva, desaconsejó el abrir el servicio en esas condiciones. ¿Y dijo algo el ministro? Porque la verdad es que no escuché ni vi ninguna declaración de la Dijo eso, que estaban al salir los nombramientos. Ahora, yo quería agregar algo más, porque vos decís, ¿cómo vota el 60% de la población? Yo trabajo en un centro de salud, en medio de un barrio. En el Chacarita trabajo en un centro de salud. En el 2001, no dábamos abasto. Y no eran los más pobres los que venían a atenderse. Era la clase media que había caído y clase media alta que había caído también y que se había quedado sin obras sociales. Y no dábamos abasto, porque aparte nosotros hacíamos el diagnóstico, recetábamos y la gente se iba y volvía a la semana. Había venido por una gripe, volvía con una neumonía porque no había tomado la medicación. Ellos y su familia, pues seguían estornudando dentro de la casa y contagiaba a todos. Y no teníamos posibilidad de dar respuesta, ¿sí? A partir del 2003, lo primero que nos benefició fue el plan Remediar, que el paciente se iba con el diagnóstico y el tratamiento médico, se llevaba la medicación. Después apareció la fuente de trabajo, ya nos encontrábamos a los pacientes, a sus padres, yo que soy pediatra, y no lo trajiste al nene, no, tiene obra social, no quiero ocupar el lugar de otro, qué sé yo, lo estoy llevando a la obra social, ¿no es cierto? Que expresaba el cambio de la Argentina, ¿no es cierto? Los beneficios que obtenía la población de la Argentina y la ciudad, parte de ella. Después la asignación universal por hijo, donde ya las madres vienen al control porque tienen el dinero para venir en el viaje. Capaz que muchos no entienden lo que significa tener la moneda para viajar, ¿no? Y esto transformó la sociedad. Y creo que Macri ha usufructuado ese beneficio, apoyado por los medios, donde parece ser que esto es de generación espontánea, que no se hizo nada, y todas estas políticas del gobierno nacional que ayudaron a revertir esa situación de crisis profunda que nosotros había. Yo le pido a mis compañeros, a mis colegas que vivían en esa época la atención de la salud en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que recuerden eso, que recuerden lo saturados que estábamos, el problema que nos llevábamos a casa porque no podíamos dar respuesta.